Buenas tardes, chicos. En el video de hoy vamos a compartir qué son las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. Primero vamos a recordar qué son las oraciones. Una oración es una palabra o un conjunto de palabras ordenadas que se caracteriza por poseer sentido completo. No es lo mismo decir el loro está pelado que decir pelado él está loro. Las oraciones siempre comienzan con mayúscula y terminan con un punto. Además, pueden estar entre signos de exclamación o entre signos de interrogación. Veamos unos ejemplos. ¿Qué será? Rica papa, dijo el loro. El loro hablaba siempre así. Era muy curioso y bajaba de rama en rama hasta acercarse. De repente vio dos ojos verdes. Era el tigre mirándolo fijamente. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos distintas oraciones. Algunas están entre signos de interrogación, otras están entre signos de exclamación y otras no tienen ningún signo, pero como siempre comienzan con mayúscula y terminan con un punto. Para separar las oraciones siempre las encerramos entre corchetes. Pero ahora, hablemos sobre las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. Bimembre quiere decir que tiene dos miembros, es decir, que esa oración se puede separar en sujeto y predicado. En cambio, cuando una oración es unimembre, tiene un solo miembro, no se pueden separar en sujeto y predicado. ¿Cómo vamos a saber si una oración se puede separar en sujeto y predicado? Y bueno, porque tenemos un protagonista en esta historia que son los verbos. Las oraciones bimembres son las que podemos encontrar dos miembros, el sujeto y el predicado. El sujeto indica quién lleva a cabo la acción, o sea, qué, quién o quiénes realizan esa acción. Tiene un núcleo sustantivo que puede designar una persona, un animal o un objeto. Este núcleo del sujeto concuerda, es decir, coincide en persona y número con el verbo conjugado, que aparece en el predicado y es un núcleo. Por el otro lado, el predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que éste realiza. Nos cuenta qué hace, qué siente, dónde, cuándo, etc. el sujeto. Veamos un ejemplo. El loro hablaba siempre así. Primero, lo que tenemos que hacer es encerrar entre corchetes la oración. ¿Sí? Bien, voy a buscar si hay un verbo en esta oración, si el verbo está conjugado. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Hablaba. Para saber y reconocer cuál es el sujeto de esta oración, le voy a realizar una famosa pregunta al verbo. ¿Qué o quién hablaba siempre así? La respuesta es el loro. Ahí tenemos el sujeto, o sea, quien realiza la acción. Y todo lo que acompaña al verbo es parte del predicado. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a marcar el núcleo verbal, voy a subrayar el verbo. Segundo, voy a preguntarle al verbo quién realiza esa acción. La respuesta es el sujeto, por lo tanto le voy a marcar, puede ser por arriba o por abajo. Y voy a poner sujeto. Todo lo que me queda que acompaña al verbo es parte del predicado. Y aquí, en el sujeto, siempre voy a tener un núcleo, que va a ser un sustantivo o un pronombre, que es quien realiza esa acción. Como la oración la pude dividir en sujeto y predicado, es una oración bimembre. Concordancia entre sujeto y predicado. ¿Qué quiere decir esto? En las oraciones bimembres, el núcleo verbal siempre está conjugado en la misma persona y número que el núcleo del sujeto. Esa correspondencia se llama concordancia. Recuerden que existen tres personas gramaticales, la primera, la segunda y la tercera. Cuando se designa a un solo individuo, esa persona gramatical se encuentra en singular, pero si designa a más de uno, se encuentra en plural. Veamos un ejemplo. El tigre miraba fijamente. Si voy a analizar sintácticamente esta oración, lo primero que voy a hacer va a ser encerrar entre corchetes la misma. Voy a ver si hay un verbo. ¿Hay verbo? Sí, miraba. Lo subrayo y le coloco núcleo verbal. Ahora le voy a preguntar
¿Quién realiza esa acción? ¿Quién miraba fijamente? La respuesta va a ser el tigre. El tigre es el sujeto. ¿Cuál es el sustantivo en el sujeto? Tigre, es el núcleo del sujeto entonces. Todo lo que me queda forma parte del predicado. Como pude dividir en sujeto y predicado, es una oración bimembre. ¿Qué quiere decir la concordancia entre el núcleo verbal y el núcleo del sujeto? Y bueno, miraba responde a la tercera persona del singular, él. Tenemos otro tipo de oraciones, aparte de las bimembres. Las unimembres son aquellas que no se pueden dividir en sujeto y en predicado. Hay casos puntuales. No tienen verbos, están formadas por construcciones sustantivas. Por ejemplo, un plan perfecto. ¿Aquí hay alguna acción? ¿Hay algún verbo? Otro caso es que no tiene verbo y está formada por construcciones adjetivas. Tan simpático. ¿Hay alguna acción aquí? No. Otro caso es que no tienen verbos, pero están formadas por construcciones adverbiales. Por ejemplo, muy bien. En este caso tampoco hay ninguna acción. Y por último, sí hay verbos, pero estos verbos hacen referencias a fenómenos climáticos, o están referidos al tiempo, o hacen referencia a la acción haber con respecto a la existencia. Los ejemplos son: llueve, hace frío, es temprano, hay tomates en la heladera. Veamos unos ejemplos. Rica papa es una oración unimembre, no tiene verbo. ¿Qué tormenta? Es una oración unimembre, hace referencia a qué. No hay luz, es una oración unimembre, estamos hablando del verbo haber. Es tarde. El análisis sintáctico es la forma en que se combinan las palabras y los grupos que forman dentro de un texto. Se relacionan con las funciones que cumplen estas palabras dentro de una oración, según su relación con las demás palabras. Cada uno de los tipos de palabras que conocemos, los sustantivos, adjetivos, artículos, verbos, adverbios y las preposiciones, cumplen una función dentro de la oración. Por ejemplo, decimos que una palabra cumple la función de núcleo del sujeto, núcleo del predicado, modificador del sujeto, modificador del predicado. Todo esto que estuvimos explicando hoy es parte del análisis sintáctico. Entonces, para tener en cuenta al momento de analizar sintácticamente, lo que debo hacer con la oración, primero, es leerla y encerrarla entre corchetes. Segundo, corroborar si hay o no verbo, si hay verbo conjugado. Si existe un verbo conjugado, lo subrayo colocando las letras NB debajo, que quiere decir núcleo verbal del predicado. Entonces ya directamente descarto que estoy hablando de una oración unimembre. ¿Sí? Estoy hablando de una oración bimembre que la puedo dividir en dos miembros. Puedo reconocer sus dos miembros, el sujeto y el predicado. Tercero, le realizo la famosa pregunta al verbo para reconocer el sujeto de la oración. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción? La respuesta a esta pregunta es el sujeto de la oración. ¿Qué hago? Lo marco por encima con un color particular. Puede ser rojo. Cuarto, identifico el núcleo del sujeto, es decir, el sustantivo o pronombre sobre el que se está hablando. Lo puedo subrayar con color naranja colocando debajo la letra N de núcleo. Y por último, lo que me resta en la oración es parte del predicado. Nos encontramos en el próximo video para continuar trabajando con respecto al análisis sintáctico y conocer los tipos de sujeto y de predicado de la oración. ¡Adiós!